Buenos días, compañeros. Damos inicio a nuestra sesión número 15. Estamos revisando la teoría marxista y bueno, les comento, la próxima semana ya estaríamos realizando la segunda evaluación. Es necesario que pues, se conecten a la sesión de Zoom con el número ID que ya tienen ustedes. Entonces, estamos evaluando en las dos próximas sesiones y después pues ya solo nos quedaría avanzar con la tercera unidad, que sería la escuela neoclásica. Bueno, entonces, por ahora hemos dejado una tarea que tiene que ver con la teoría marxista, 20 conceptos. Se mencionaron algunos la sesión pasada, hoy estaríamos mencionando otros que pueden servirles igual para realizar este cuadro resumen, pero en esta tarea también vamos a dejar elaborar un cuadro resumen de la escuela marxista o de la teoría marxista, similar como el que hicieron de la escuela clásica, neoclásica o fisiócratas o mercantilistas. Bueno, pues ahora se tendría que hacer este cuadro de la teoría marxista. Decíamos, una de las primeras columnas pues es el nombre de la teoría marxista. La segunda es el contexto histórico, algunos elementos que describan lo que estaba ocurriendo en el mundo. Ya se ha mencionado de esto, del contexto de la revolución industrial y las transformaciones en la economía, la sociedad. Y la otra columna tiene que ver con la obra o las obras importantes de Carlos Marx, y la siguiente con las aportaciones realizadas pues desde la teoría marxista. Entonces, esta es la última tarea de esta unidad que se estaría evaluando. Entonces, comenzamos con la teoría marxista. Vamos a compartir un archivo. Entonces, aquí vamos a retomar algunos aspectos que ya se han mencionado, tratando de ponerlos un poco más claros. Primero, tendríamos que identificar que hay un proceso, pues propiamente de producción. Decíamos, hay un trabajo realizado. Ese trabajo es la actuación del sujeto sobre el objeto. El sujeto actúa sobre el objeto. Y decíamos que el sujeto era el obrero, y el obrero representa la fuerza de trabajo para la teoría marxista. Y la fuerza de trabajo decíamos que era la capacidad física o mental para realizar un trabajo. Entonces, el obrero, el sujeto, actúa sobre el objeto. Entonces, el obrero va a transformar la materia prima, que en economía se le conoce así también como input, y esta materia prima, decíamos, se transforma, se modifica, se altera su composición con el apoyo de los medios de producción, las máquinas, herramientas, las naves industriales o los edificios. Entonces, quien está encargado de realizar el trabajo es el obrero. Sin los obreros, pues la materia prima no se puede transformar, ni los medios de producción pudieran ser utilizados. Entonces es indispensable el obrero. Y el obrero, decíamos, cuando interactúa el sujeto sobre el objeto, está realizando un trabajo. Y ese trabajo pues lo realiza durante una jornada de trabajo. Nosotros hemos planteado como un caso hipotético que la jornada de trabajo es de 8 horas, pero cuando se hace la revisión histórica del capitalismo, podemos ver que esta jornada de trabajo pues ha durado 12, 14, 16, y cuando avanza la legislación, bueno, se plantea que sea la jornada de 8 horas, pero en los hechos, los trabajadores pues están laborando 10 o incluso hasta 12 horas. Y en algún momento, en los tiempos recientes, bueno, se pagaban las horas extras, pero decíamos, los empresarios son capaces o tienen la capacidad de modificar la legislación, y en nuestra sociedad actual, en la era neoliberal, bueno, pues evitaron el pago de las horas extras, y entonces finalmente estos trabajadores laboran jornadas muy largas por un pago pues relativamente bajo. Bueno, este trabajo
o este proceso de trabajo tiene como resultado pues una mercancía. La mercancía es la producción, ¿sí? También le conocemos como output, pero también pues son productos, son bienes y servicios elaborados, decíamos, por el obrero, apoyado de medios de producción. Y esta mercancía, en este caso, hemos puesto que es un juguete. Estos juguetes pues también son mercancía, han sido realizadas mediante el trabajo del obrero. Y entonces las mercancías, sea de cualquier tipo, decíamos que está así, ha sido elaborada para la venta. No tiene ningún sentido producir mercancías para regalarlas o para malbaratarlas. No, el capitalista va a venderlas y ahí ya podríamos ver cómo hay varios engaños en la lógica capitalista o en el sistema capitalista cuando algunos creen o quieren creer que realmente el capitalista está casi regalando las mercancías cuando hay rebajas de rebajas. No, lo que en realidad está ocurriendo es que el capitalista está cobrando lo que costó producir. ¿Qué costó producir? Bueno, pues el costo de la materia prima, los medios de producción y la fuerza de trabajo. El capitalista pues no va a desembolsar nada de su propio dinero, lo único que está haciendo es manejar el dinero para asegurar recuperar ese dinero y una ganancia. Bueno, decíamos, todas las mercancías tienen varias propiedades, tienen un valor de uso, un valor de cambio y un valor a nivel general. La mercancía es un objeto útil que satisface necesidades y su valor lo entendemos así como el tiempo de trabajo socialmente necesario. Por aquí aparece este concepto, tiempo de trabajo socialmente necesario. Todas las mercancías poseen un valor. Este valor ya había sido explicado pues medianamente por Adam Smith, David Ricardo y otros teóricos, pero ellos sugerían que la cantidad de trabajo iba en relación a la cantidad de valor que poseen las mercancías. Mientras más trabajo, más valor. Y entonces aquí Marx plantea que no, tiene que haber un tiempo de trabajo socialmente necesario. En otras palabras, es el trabajo promedio que se emplea en la sociedad para producir determinada mercancía. Si este juguete se requirieron 4 horas de trabajo, pues las distintas empresas tienen que aplicarse para trabajar y producir este juguete en 4 horas. Si alguna empresa se tarda 6, 7 horas, no es que tenga más valor su mercancía, sino que en los hechos es más deficiente la empresa. Y entonces la empresa tiene que ajustar sus tiempos para producir en 4 horas, o de lo contrario, cuando su mercancía llegue al mercado, pues va a llegar con un precio mayor. Los consumidores van a ir a la empresa que le ofrece mercancías de menor precio. Entonces, los juguetes que se tardaron 4 horas valen 60. Y aquella empresa que se tarda 7 horas, su juguete va a llegar a un valor de 100. Entonces los consumidores van a comprar el juguete de 60 y la empresa que vendía a 100 no va a vender y con el tiempo va a quebrar o va a morir. O sea, el mismo sistema se encargó de ir eliminando a aquellos productores que son ineficientes. Si la empresa quiebra, es que fue ineficiente. Pero si la empresa logra reestructurarse y ajustar sus tiempos, pues es una empresa eficiente, pero es el mismo mercado la que la obligó a actuar de esa manera. Entonces, no es el tiempo de trabajo el que se quiera tardar cada empresa, sino es el tiempo de trabajo promedio. Entonces, es el tiempo de trabajo socialmente necesario lo que determina el valor de las mercancías, de cualquier tipo de mercancía. Bueno, aquí ya el productor ha realizado mercancías, pero nosotros también decíamos que las mercancías no le sirven de nada al capitalista si es mercancía en forma de mercancía. Lo que él quiere es que la mercancía ahora pase a una mercancía en forma de dinero. Ya en nuestros tiempos, pues estamos hablando de pesos, de dólares, de euros. Entonces no quiere el empresario todos sus almacenes llenos de juguetes, de nada le sirven. Lo que él quiere es que estas mercancías juguetes se transformen ahora en mercancía
pesos, mercancía, dólares, mercancía, euros. Eso es lo que le interesa y es lo que le mueve al capitalista. Entonces, para que la mercancía se transforme de mercancía a mercancía dinero, tiene que ocurrir el intercambio. Este intercambio, pues también es otra variable, otro concepto utilizado por Marx. Se puede entender aquí como la metamorfosis de la mercancía o el desdoblamiento de la mercancía. ¿Cómo es que una mercancía juguete se transforma en mercancía pesos? Aquí otra vez es como un engaño. El capitalista tenía juguetes y de repente ya tiene dólares. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se tuvo que realizar el intercambio. Y este intercambio pues está desdoblado en dos partes. Una parte sería la venta y la otra parte del intercambio pues es la compra. Si el juguete se transformó en dinero, hubo una venta. Pero si el dinero se transformó en juguete, hubo una compra. En otras palabras, para que haya una venta, tiene que haber una compra de manera simultánea. Cuando se dan estas dos fases del intercambio, el ciclo del capitalismo o el ciclo de reproducción del capital continúa. Aquí el problema que se va a enfrentar en el sistema capitalista es cuando este intercambio se ve fragmentado y entonces las mercancías no se venden porque no hubo quien compró. Y entonces los almacenes quedan pues atascados de mercancías difícil de venderlas. La sociedad quiere comprar la mercancía, pero no cuenta con el dinero pues para realizar esa transacción. Entonces las mercancías están atoradas en los almacenes. Decíamos, al capitalista de nada le sirve tener sus juguetes, él quiere el dinero. Pero como no se venden, entonces ya empieza a generar presión en el ciclo de reproducción del capital, porque estas mercancías no se vendieron. Entonces el capitalista no tiene incentivos a producir más juguetes porque no se están vendiendo. Entonces su lógica es recortes a la producción. Si producía 100 juguetes, ahora va a producir 80, no se están vendiendo, produce 60, produce 50, hasta que detiene por completo la producción. Pero si detiene la producción, implica también recortes de personal o recortes a sus inversiones, y entonces la economía se va a ir contrayendo a partir de que el empresario no vende sus mercancías. Aquí lo que está faltando pues son los estímulos a la demanda para que la demanda compre o adquiera estos juguetes. El empresario entonces se ve animado a seguir invirtiendo y a generar más empleo. Pero entonces ya Marx está planteando que las crisis económicas se generan justamente cuando no se logra este intercambio, cuando la metamorfosis de la mercancía no se logra. Y bueno, entonces aquí ya podemos seguir avanzando y podemos ver cómo hay un intercambio de la mercancía y esta mercancía tiene un valor, pero también tiene un precio. Y las características es que el valor no es lo mismo que precio. Estos precios o estos conceptos también ya fueron explicados por Adam Smith y David Ricardo, solo que le dan otro sentido. Muy similar, pero es otro sentido. Decíamos, el valor de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario, el tiempo promedio para realizar la mercancía. Pero el precio, aquí ya tenemos un precio de 60. Pensamos que este juguete cuesta 60 pesos, pero este precio se ha fijado en el mercado. Y este precio no necesariamente coincide con su valor. Y bueno, ahorita mencionamos algunos aspectos. Bueno, algo que faltaba decir es que para el sistema capitalista, de acuerdo a Marx, pues estamos en un mundo de mercancías. Todo es mercancía. Nada queda fuera de este mundo, de este universo de mercancías.
nos guste o no, así es como ha avanzado el hombre en esta sociedad capitalista. Parte de estas críticas, o las podemos ver como críticas, en el sentido de que, bueno, Marx plantea que el hombre se ha apropiado de la naturaleza, ya no se siente como parte de la naturaleza, sino que ahora el hombre considera que la naturaleza le pertenece y entonces pues la vende, todo es mercancía un río, es mercancía un bosque, es mercancía un árbol, es mercancía los animales aunque estén en peligros de extinción, o sea, todo es mercancía en ese sentido, pero en el otro es que puede ser mercancía hasta un riñón, un hígado no obtenido de manera legal, sino un secuestro, robo de órganos, robo o venta de niños, trata de mujeres, o sea, todo es mercancía, todo tiene un precio y aquí lo que estamos identificando es que las mercancías pareciera ser que son las que toman vida y los hombres son los que se vuelven objetos. Aquí es lo que tendríamos. Aquí tenemos primero la interacción del sujeto sobre el objeto. El obrero modifica la materia para producir una mercancía, pero una vez producidas estas mercancías, ahora la mercancía toma vida y la mercancía ahora actúa sobre el obrero y al obrero lo vuelve cosa. Esto es cuando hablábamos de que el obrero tiene una mentalidad de que lo único que necesita en esta vida son mercancías. No es necesariamente su familia, no es necesariamente el amor o la salud. No, lo que le hace vivir o sentirse vivo son las mercancías que posee. Entonces, si tiene un iPhone, pues se siente súper feliz, súper vivo. Pero si no lo tiene, siente que le hace falta algo. Bueno, entonces ahora vamos con esta lógica que estábamos señalando, donde el capitalista pues va a invertir su capital y entonces tenemos que este empresario, pensamos así de manera hipotética, que tiene 100 pesos para gastar o 100 pesos para invertir. Y entonces esta inversión decíamos que iba a comprar fuerza de trabajo y también iba a comprar materias primas y medios de producción. De acuerdo a los conceptos que utiliza Marx, el capital variable está representando a todos los costos que se recurren al contratar fuerza de trabajo. O sea, aquí entraría el pago de salarios, el pago pensamos, de utilidades, de aguinaldos. Entonces, todos los gastos asociados al obrero están incorporados en capital variable. El otro concepto es capital constante. Y este capital está asociado al costo de los medios de producción y de algunas materias primas. Sobre todo, son costos que no van a cambiar en un periodo de tiempo de producción. Por ejemplo, en un año, el inversionista sabe cuánto va a producir, cuánto va a comprar de materia prima, cuántos edificios va a comprar, cuántas herramientas. Y entonces invierte sus capitales y adquiere para producir todo un año. Entonces, estos son costos fijos o es parte del capital constante. Los puede modificar, pero hasta el siguiente año de producción, porque sus planes de producción son anuales. Si fuera un plan semestral, pues lo modifica cada 6 meses, pero generalmente se asume que son planes anuales de desarrollo o de crecimiento, así lo estaría determinando pues cada empresa. Pero en el caso de la situación económica, pues las empresas tienen que actuar dependiendo de cómo está la economía. Si la economía está creciendo, si se está expandiendo, bueno, pueden verse animados a invertir un poco más, pero una vez que termine el ciclo de producción anual, para el siguiente, aumentan sus inversiones. Pero cuando hay una contracción económica o hay afectaciones como ahora la pandemia, lo primero que pueden ajustar las empresas no es el capital constante, pero sí es el capital variable. Entonces pueden generar desempleos.
O sea, despiden a su personal para tratar de afrontar las pérdidas que se están enfrentando en una crisis económica. Pero bueno, entonces hay un capital variable que puede modificarse y hay un capital constante que no se modifica en el corto plazo. Entonces, la suma de capitales, capital variable más capital constante, nos da el valor de la mercancía, aunque este valor de mercancía incluye algo más. Bueno, este capital variable, hipotéticamente se plantea que este capitalista tiene una composición orgánica del capital donde 100 pesos los dividió, tenía 100 pesos, entonces dividió 50 en capital constante y 50 en capital variable. O sea, su composición orgánica del capital pues está equilibrada, utiliza tanto trabajadores, pero también máquinas, herramientas para producir. Esta composición orgánica pues nos puede ayudar a ver cómo es la composición de la empresa. Si la empresa utiliza más capital variable, implica que sus procesos de producción son más intensivos en mano de obra y que no está utilizando tecnología. Pero en cambio, cuando la empresa tiene un capital variable, un capital constante mayor, implica que la empresa pues está alcanzando elevados niveles de competitividad porque le ha apostado más a la tecnología, a las máquinas, a las herramientas para producir. Entonces, esta empresa que tiene más capital constante, se puede pensar que es más novedosa en cuanto a sus sistemas de producción, y la empresa que tiene mayor capital variable, pues se puede pensar que tiene sus procesos de trabajo más artesanales o más primitivos, de alguna forma. Estas serían como las leyes que va a encontrar Carlos Marx cuando señala que las empresas transitan de una composición orgánica de mayor concentración de capital variable, comienzan a abandonar esta etapa y llegan a tener una composición mayor de capital constante. Esa es la evolución histórica. Y cuando empresas del mismo sector compiten o del mismo producto compiten, va a predominar la que tiene mayor capital constante, y aquella empresa que no se puso las pilas y que tiene más trabajadores va a morir cuando se genera una crisis económica o cuando enfrente dificultades. Bueno, entonces aquí ya tenemos otra forma de representar. Bueno, lo que nosotros decíamos es que el capitalista no está desembolsando de su dinero, lo único que está haciendo es administrar el dinero, apoderarse de la riqueza que otros producen. Entonces, aquí tenemos un capital variable. El capitalista podemos pensar que adelantó 50, pero estos 50 que adelantó los va a recuperar porque este capital variable, el valor del capital variable se transfiere al valor de la mercancía. Y lo mismo ocurre con el capital constante. Si el capitalista gastó 50, los tiene que recuperar porque esto va a ir en el valor de la mercancía. Y entonces la mercancía aquí ya podemos decir que vale 150. ¿Por qué vale 150? Porque ya incluye 50 del capital variable y 50 de capital constante. Solo que aquí tenemos 150. Este sería el valor de la mercancía, 150. Aquí ya los mercantilistas y otros teóricos veían un engaño porque decían, es que la ganancia sale cuando logras engañar al otro. Vas y compras una mercancía en 20 y se la vendes a otro en 30 o hasta en 50. Y entonces, si el otro se dejó engañar, de ahí tú obtuviste tu ganancia. Pero en realidad lo que estaría ocurriendo es que este engaño pues no se genera de esa forma, sino que es parte del plusvalor generado por el propio obrero. Estos 50 debieron haber ido al pago
como salario para la fuerza de trabajo, pero no se le pagó y se lo apropió el capitalista. Entonces, estos 50 sería la ganancia del capitalista. Vale el juguete 150, pero 50 son de capital variable, 50 son de capital constante y 50 son de ganancia. Bueno, aquí tenemos la fórmula de cómo se determina el valor de la mercancía. El valor es igual al capital variable más el capital constante más el plusvalor. Aquí suponemos, como un ejemplo, de que el capital variable es 50, el capital constante es 50, más el plusvalor, que también serían 50, y el resultado del valor de la mercancía es 150. Entonces aquí la lógica es que el capital inicial fue de 100 más la ganancia de 50, entonces ya el capitalista finalmente tiene 150. Y estos 150 los reinvierte nuevamente. Y entonces esto le conocemos como la ley de acumulación de capital. Se está acumulando capital y esta es la lógica. Se tienen 100, se invierten, se obtiene una ganancia de 50 y al final se tiene 150. Esta es la lógica del sistema capitalista. No tiene ningún sentido invertir 100 para después obtener los mismos 100. No, sería tiempo perdido y para la lógica del capitalismo pues no tiene sentido. Bueno, aquí ya entonces se avanzó de que la mercancía tiene un valor y no necesariamente coincide con el precio. Bueno, este es el mismo esquema. Aquí lo que estaríamos viendo pues es esta imagen, cómo estos capitalistas le están exprimiendo todo el jugo a los obreros, y aquí se está viendo cómo estos hombres, así siempre se les representa con este tipo de sombrero, con su chaqueta, y en este caso pueden ser ingleses o los norteamericanos, el tío Sam con su sombrero de las barras y las estrellas. Es la misma lógica, están exprimiendo a los trabajadores y sacan pues su ganancia de ellos. Entonces, en nuestros tiempos podemos ver cómo la fuerza de trabajo pues ahora labora mediante esquemas de subcontratación o outsourcing, y entonces esto garantiza que al trabajador pues no se le pague lo que realmente vale, solo se le paga una parte mínima, y cuando los trabajadores pues están en esta forma de trabajo, pueden ser despedidos en cualquier momento. Ahí se cumple esto de que el capital variable puede variar en el corto plazo, en un día, 2 días, porque en algún momento la legislación prohibía que se despidan a los trabajadores porque se tiene que pagar liquidación, indemnización y demás costos, pero ahora con este esquema de subcontratación se pueden despedir a los trabajadores y no hay ningún pago necesario que se tenga que realizar de por medio. Y la otra forma de producir, bueno, pues también está el insourcing y el outsourcing para el caso de las materias primas. Lo que pasa es que en algún momento la misma empresa producía sus propias materias primas e incluso también sus propias máquinas, herramientas. Pero avanzado el tiempo, en las etapas actuales del sistema capitalista, pues ahora una empresa le compra a otra empresa que se dedica a hacer materias primas o que se dedica a hacer máquinas, herramientas o naves o edificios. Por ejemplo, llega un momento en que las empresas automotrices como Renault y, y algunas marcas de Nissan, pues se producían en las mismas naves industriales. Compartían hasta piezas, compartían hasta máquinas, herramientas, porque eran sus convenios de las empresas que pareciera ser que eran competidoras, en realidad estaban actuando como si fueran una sola. Bueno, la otra lógica que se ha mencionado es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, la mercancía dijimos que vale 150 en este ejemplo, y el salario para el trabajador es de 80. Aquí estamos pensando que la jornada de trabajo
estamos dividiéndola en dos partes. Si la jornada es de 8 horas, planteamos que se divide en 4 horas y 4 horas. Estas 4 primeras horas sería el tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, es el valor de la fuerza de trabajo, es el valor de los medios de subsistencia que el obrero requiere para sobrevivir y, en otras palabras, significa estas 4 horas, pues el valor del salario. Y entonces las otras 4 horas, pues es el tiempo de trabajo excedente, es el tiempo que el obrero trabajó, pero que no se le remuneró. Y entonces este tiempo es el tiempo de trabajo excedente y corresponde al plusvalor. Si la jornada de trabajo de 8 horas se le pagó al obrero 80, implica que en las primeras 4 ochentas produjo 80, en las primeras 4 horas produjo un valor de 80 y en las otras 4 produjo 50. Y entonces el valor real producido por el obrero fue de 130, pero su pago fue de 80. Y entonces los 50 que no se le pagaron fue los 50 que se apropia el capitalista. Bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo. La plusvalía absoluta, la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta decíamos que consiste en una forma de explotación, una forma de extraerle el jugo al obrero, pero sobre todo prolongando la jornada de trabajo. Y entonces aquí tenemos una jornada de 12 horas. El tiempo de trabajo socialmente necesario quedó en 4 horas, pero el tiempo de trabajo excedente se incrementó a 8 horas. Y entonces el valor que generó el obrero fue de 130, pero en 4 horas el obrero produjo 30. Y entonces el salario se fija en 30. Pero en cambio, en las 8 horas restantes, el trabajador generó un valor por 100. Entonces estos 100 ya no se le pagaron al obrero, esto es el plusvalor. Entonces aquí el engaño es que lo hicieron trabajar más, produjo un valor mayor, pero su salario incluso disminuyó. Y aquí tenemos un salario de 30. En la plusvalía relativa, esta consiste en mantener la jornada de trabajo en 8 horas, pero decíamos que ahora las 8 horas las va a trabajar de manera más intensa, porque se introducen máquinas, herramientas que van a, decíamos, acelerar el proceso de producción, el proceso de trabajo, y el obrero tiene que dar más de sí. Entonces, como tiene un mayor movimiento en la fábrica, pues ahora en solo 2 horas produce el valor de su salario, pero en las siguientes 6 horas produce un valor por 240. O sea, estos 240 de plusvalor es mucho mayor que estos 100 que tenía cuando se alargó la jornada de trabajo. Y entonces aquí se obtuvo un mayor plusvalor a medida que incorporó el capitalista más máquinas, más herramientas. En otras palabras, es más capital constante. Y en esta lógica, el obrero produjo ya un valor de 320 durante toda la jornada. En otros tiempos del capitalismo producía 130, pero ahora ya produjo 320. Bueno, aquí tenemos otra información. Esta información pues tiene que ver con los distintos capitalistas. No es un solo capitalista en el mundo o en las naciones, sino que son un conjunto de capitalistas y muchos de ellos compiten o muchos de ellos se dedican al mismo tipo de bien o servicio. Entonces, ellos pues van a competir y la misma competencia se va a encargar de regular el propio sistema capitalista. ¿Qué es lo que tenemos? Decíamos, hay un capital inicial de 100 pesos. Y aquí suponemos que la tasa de explotación es del 100%. Y entonces la composición orgánica del capital queda conformada de esta forma. Aquí lo que tenemos pues son 4 empresas, la empresa A, la B, la C y la D. Aquí estarían las empresas. Aquí decíamos el capital inicial es de 100 y la tasa de explotación es del 100%. La composición orgánica del capital tiene que ver cómo distribuyen estos 100 en capital variable o en capital constante.
Y entonces, por ejemplo, la empresa A invirtió 50 en capital variable y 50 en capital constante. La empresa B invirtió 75 en capital variable y 25 en capital constante. La empresa C invirtió 25 en capital variable y 75 en capital constante. Y la empresa D invirtió 20 en capital variable y 80 en capital constante. O sea, cada empresa tiene 100 para gastar o para invertir y cada una lo está haciendo de diferente forma. Todos son empresarios, todos están buscando una ganancia, todos van a producir mercancías, pero su distinta composición orgánica del capital les va a permitir obtener distinto nivel de plusvalor. Aquí lo que se está diciendo, la tasa de explotación es del 100%. Lo que me cuestan los obreros es lo que me van a generar de riqueza. Si entonces yo pagué 20 por ellos, me van a generar 20 de riqueza. Si yo pagué 75 por ellos, me tienen que generar 75 de riqueza porque es la tasa de explotación del 100%. Aquí ponemos un caso hipotético de que la tasa de explotación es del 100%. Invierto 20 en obreros y recupero 20 más. No tiene lógica que yo invierta 20 y que después nada más estos 20 me generen 2 de ganancia. No, el capitalista quiere por lo menos otros 20. Por lo menos, porque la tasa de explotación pues puede ser de 1500%, de 2000%, porque estos capitalistas no tienen llenadera y cada vez quieren un mayor beneficio o una mayor ganancia generada por sus obreros. Pero aquí pensamos que el capitalista es más humano y entonces solo va a explotarlos al 100%. Y entonces aquí tenemos que el plusvalor para la empresa A es de 50 porque invirtió 50 en capital variable. Para la empresa B es de 75, la C 25 y la D 20. Y entonces, como ya sabemos que el valor de la mercancía es capital variable más capital constante más plusvalor, entonces, pues este valor de la mercancía va a estar conformado de esta forma. Si nosotros sumamos estas 3 columnas, nos da esta cuarta. Y entonces la empresa A produce mercancías por un valor de 150. La empresa B por 175, la empresa D por 125 y la empresa D por 120. Entonces aquí estas empresas están produciendo lo mismo a diferentes valores. Entonces aquí el valor aumenta y disminuye. Cuando nosotros vamos al mercado y vemos estas 4 empresas que producen a diferentes valores, la lógica es que nosotros vayamos y compremos por la que nos vende más barato. Y entonces vamos a ir a comprarle a la empresa D porque es la que nos vende a 120. Pudiera ser que le compremos a la empresa C que nos vende a 125. Pero la misma lógica en el sistema capitalista no tiene caso que compremos nosotros a 175 o a 150. No, lo que a nosotros nos conviene es una mercancía de 120. Entonces, estos 120 se van a fijar en el mercado como el precio de la mercancía. Entonces, la empresa D sí vende sus mercancías a un precio que corresponde al valor de la mercancía. Pero las otras empresas, sus valores están por arriba del precio. Cuando estos valores están por arriba del precio de mercado, entonces ya las empresas no son competitivas, ya enfrentan pérdidas. La empresa produjo a 150, pero en el mercado está a 120, ya tiene 30 de pérdida. No le conviene vender a 120, entonces deja de vender, uno porque no le están comprando y la otra porque no va a recuperar lo que invirtió. Y entonces la lógica del sistema capitalista es que esta misma competencia obligue a las empresas a ajustarse al precio de 120. Entonces la empresa C puede ajustarse rápidamente. La empresa A pudiera realizar mayores esfuerzos para ajustarse, pero la empresa B es muy ineficiente y va a morir, va a fracasar o va a abandonar ese negocio y se va a meter a otra cosa.
pero entonces el precio que se fijó en el mercado es de 120. Y aquí la característica que tiene esta empresa, pues es que invirtió muy poco en capital variable, pero invirtió mucho en capital constante. O sea, es una empresa intensiva en capital. Esta fue la lógica. Pero también vemos que la lógica es que el plusvalor disminuyó. El capitalista hubiera querido ganar 50 o 75 de ganancia de los propios trabajadores, pero el mercado solo permite que se estén apropiando 20. Bueno, nosotros decíamos que cuando la mercancía se vende, la mercancía se vendió, los valores, el valor de la mercancía aquí para la empresa de D coincidió con el precio. Cuando esta mercancía se vende, este plusvalor que estaba contenido en la mercancía, estos 20, dejan de ser plusvalor y ahora se transforman en ganancia. La ganancia son los 20. O sea, este plusvalor también se va a transformar, va a generar una metamorfosis, pasa de ser plusvalor ahora pasa a tener la forma de ganancia. Y entonces decíamos que ahora el capitalista obtuvo 120 y su lógica es que va a reinvertir estos 120 para seguir produciendo y estar generando más ganancia y estar acumulando capital. Esta sería una lógica del propio sistema capitalista, la acumulación de capital de manera ininterrumpida o de manera o a escala ampliada. El capitalista cada vez quiere más y lo quiere cada vez en tiempos más cortos. Entonces el capitalista pues va a hacer todo lo posible por acumular más y más y reducir los tiempos de producción, los tiempos de ventas. Y entonces esto es lo que va a empujar al capitalista pues a estar generando nuevas o más innovaciones. Porque aquí este capitalista D ya produjo a 120 y vendió, pero va a seguir invirtiendo en capital constante, va a ocasionar que los precios disminuyan, va a seguir vendiendo, va a seguir acumulando y algunos empresarios que no son competitivos, pues va a eliminarlos del mercado. Y la otra es que el capitalista, por un lado, quiere aumentar el capital constante y por el otro lado quiere disminuir el capital variable porque decíamos, el capitalista cada vez quiere pagarle menos a los trabajadores. Entonces sí hay una lógica real de que el capital variable disminuye y en cambio el capital constante tiende a estar aumentando. Pero este comportamiento real y natural del propio sistema capitalista nos lleva a que el plusvalor disminuya porque disminuye el capital variable. Y entonces la lógica es que a medida que disminuye el capital variable, disminuye el plusvalor, pero también va a disminuir la tasa de ganancia. Y entonces aquí es el engaño para el propio capitalista, porque quiere cada vez una ganancia mayor, pero a medida que la va persiguiendo, él mismo va ocasionando que la tasa de ganancia disminuya. Y cuando ya prácticamente tiene la ganancia en las manos, casi se le va de las mismas manos, porque él mismo socavó el capital variable y socavó el plusvalor y por lo tanto su ganancia se perdió. Y entonces Marx pues, ya plantea esa ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. Y esto es histórico, es real y en distintos sectores ocurre, en distintos momentos se repite y generalmente en las crisis económicas la tasa de ganancia va disminuyendo y en las mismas crisis se gestan ciertos cambios y ciertos procesos de ajuste para que ahora nuevas actividades económicas o nuevos productos, nuevos servicios empiecen a generar nuevas tasas de ganancia. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia actual, algunas empresas empezaron a enfrentar tasas de ganancia decrecientes, porque el mismo contexto de pandemia impidió que vendieran sus mercancías o que pudieran realizar sus servicios. Pero en cambio hubo un conjunto de empresas que empezaron a aumentar sus ganancias
porque el mismo contexto les ofrecía oportunidades de desarrollo. Sobre todo las ventas por internet o entrega a domicilio, estas empresas lograron aumentar sus tasas de ganancia, mientras que otras disminuían. Cuando superemos la pandemia, siempre hay procesos de recomposición del sistema capitalista y entonces habrán empresas que estén generando tasas de ganancia cada vez más atractivas, pero otras, pues ya, digamos, pasó su momento, pasó su etapa, y entonces el mismo capitalista se va limpiando de impurezas en las crisis económicas, y cuando se reestructura emerge cada vez con mayor fuerza el capitalismo. Esto es así, ha sido así históricamente, y no hay nada que cambie esta dinámica en las próximas décadas, siglos. Bueno, lo dejamos hasta aquí, compañeros. Si hay dudas, entonces dejen sus comentarios, sus dudas en la sección de comentarios o por Teams. Hasta luego, compañeros, que estén bien.